En esta lección vamos a estudiar el concepto de continuidad de funciones reales. Tras presentar el concepto de continuidad de una función, vamos a presentar un modelo simple de tipos de discontinuidades. Y por último, vamos a enunciar las propiedades de las funciones continuas. El concepto de continuidad se basa directamente en el concepto de límite previamente estudiado. Y es que si tenemos una función en un dominio D, diremos que esa función f es una función continua en un punto A si, primero, existe el límite cuando x tiende a de f de x, y en segundo lugar se verifica que ese límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Es decir, que deben existir los límites laterales cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha, deben coincidir, con esto ya tenemos el límite cuando x tiende a de f, y además deben coincidir con lo que vale f de a. En otras palabras, una función es continua si puede ser dibujada sin levantar el lápiz del papel. Y además, las funciones elementales como polinomios, funciones racionales, exponenciales, logaritmo, las funciones trigonométricas, todas ellas son continuas en sus respectivos dominios maximales. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f definida en el intervalo -2, 2. Se define como una función a trozos. Vale x más 2 cuando x está entre -2 y 0, incluyendo el 0. Y vale menos x cuadrado más x más 2 cuando x está entre 0 y 2. La pregunta que nos hacemos es si esta función es continua en su dominio. El dominio de esta función es el intervalo -2, 2 cerrado. Entre -2 y 0 la función es un polinomio y entre 0 y 2 la función también tiene forma de polinomio. Luego en esos dos intervalos, el -2, 0 y el 0, 2, la función es continua. Entonces, la única pregunta que hay que hacerse aquí es si la función es continua en 0, porque en 0 la función cambia de una forma a otra y ahí se puede producir una discontinuidad. Para ver si la función es continua debemos calcular los límites laterales cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Recordad que es el límite cuando x es menor que 0, porque tiende a 0 por la izquierda. Y x es menor que 0 en el primer trozo, así que ahí la función vale x más 2. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x más 2. Y este límite tan sencillo es igual a 2. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es el límite cuando x es mayor que 0, porque tiende a 0 por la derecha. Y cuando x es mayor que 0, la función toma la forma de este polinomio de segundo grado. Así que aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x cuadrado más x más 2. Y cuando x vale 0, aquí tenemos menos 0 más 2 igual a 2. Luego, ambos límites son iguales y se cumple que el límite cuando x tiende a 0, sin especificar el límite lateral correspondiente, de f de x es igual a 2. Por otro lado, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f de 0? Para calcular f de 0 vemos en qué trozo de la función está el punto x igual a 0. Y está en el primer trozo. Luego f de 0 vale 0 más 2, que es igual a 2. Estas dos cantidades coinciden. Luego f de x es continua en x igual a 0. Y aquí tenemos una gráfica de la función. Es un trozo de recta para x entre -2 y 0 y un trozo de parábola para x entre 0 y 2.
Vemos que es continua porque yo puedo trazar la gráfica completa de la función sin levantar el lápiz del papel. Veamos otro ejemplo. Con la función f definida en todo R y que es igual a una función a trozos que vale x² si x es menor o igual que 1 y e elevado a x si x es mayor que 1. Nos preguntamos si la función es continua en su dominio. Su dominio es todo R. Pues para x menores que 1, la función es un polinomio de orden 2, luego es continua. Para x mayor que 1, la función es la exponencial de x, luego la función ahí es continua. Y la pregunta es, ¿qué ocurre en el punto donde salta de un trozo a otro? En x igual a 1. Pues para ello calculamos los límites cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 1 pero x es menor que 1. Es decir, estamos en el primer trozo donde x es menor que 1. Este es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x² y esto es igual a 1. Y por otro lado tenemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Este es el límite cuando x es mayor que 1 y tiende a 1 de la función f de x. Cuando x es mayor que 1 tenemos la exponencial de x, es el segundo trozo de la función. Es decir, este es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de e elevado a x. Y eso es igual a e elevado a 1, que es e. Aquí los límites laterales no coinciden. Por tanto, el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe y la función no es continua en x igual a 1. Y aquí tenemos la gráfica de la función, donde vemos que es una parábola para x menor que 1 y una exponencial para x mayor que 1, pero la gráfica de la función tiene un salto. No puedo dibujar la gráfica de la función sin levantar el lápiz del papel. La función no es continua. Así que vamos a estudiar ahora los tipos de discontinuidades. Vamos a ver un modelo simplificado de tipos de discontinuidades y vamos a estudiar tres tipos posibles. Por un lado tenemos la discontinuidad evitable, que se produce cuando existe el límite cuando x tiende a de f de x, pero el punto A, ese punto A, no pertenece al dominio de la función. Y aquí tenemos un ejemplo. La función f de x, que vale x más 1 para x menor que 0 y elevado a x para x mayor que 0. Los límites laterales existen cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x. Tenemos que considerar el trozo donde x es menor que 0, porque x tiende a 0 por la izquierda. Ahí la función vale x más 1 y cuando x tiende a 0, eso vale 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es el límite cuando x es mayor que 0. Y ahí la función vale e elevado a x. Y e elevado a 0 vale también 1. Luego los límites laterales coinciden y el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe y vale 1. Luego ya tenemos la primera condición para la continuidad de la función, que es que el límite exista. Pero, ¿cuánto vale f de 0? Pues f de 0 no está definido, porque x igual a 0 no está ni en un trozo ni en otro. Lo que aquí ocurre es que 0 no pertenece al dominio de la función. Así que f no es continua en x igual a 0. Tiene una discontinuidad de tipo evitable, que se produce cuando, como vemos ahí, existe el límite, pero el punto no pertenece al dominio. Si vemos la gráfica de la función, entendemos por qué tiene este nombre de discontinuidad evitable.
Y es que yo podría fácilmente añadir el punto x igual a 0 a esta función de forma que la convirtiera en una función continua. Por ejemplo, simplemente añadiendo aquí la condición de que x pudiera ser menor o igual que 0. De esta forma la función sería continua. Ahora vamos a ver dos tipos de discontinuidades inevitables. La primera sería la discontinuidad de salto finito, que se produce cuando los límites laterales no coinciden, pero ambos límites son finitos, como en el caso de la función que vemos aquí, que vale 2x más 1 cuando x es menor o igual que 2 y menos x más 5 si x es mayor que 2. El límite lateral cuando x tiende a 2 por la izquierda es el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1, que vale 5. Pero el límite lateral cuando x tiende a 2 por la derecha es el límite cuando x tiende a 2 de menos x más 5, y eso vale 3. Los límites laterales 5 y 3 no coinciden, pero ambos son límites finitos, son números, así que no existe el límite y tenemos una discontinuidad de salto finito. Aquí vemos la gráfica de la función y vemos perfectamente el salto finito entre la gráfica para x menor o igual que 2 y la gráfica para x mayor que 2. Y por último tenemos la discontinuidad de salto infinito, que se produce cuando alguno de los límites laterales, o los dos, es infinito. Y el caso típico es la función 1 partido por x. Sabemos que el punto x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Luego pudiera parecer una discontinuidad evitable, pero si calculamos los límites laterales, cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 partido por x, aquí lo que tenemos es un límite del tipo 1 partido por 0, que hemos estudiado en una lección anterior, y este límite vale más o menos infinito. Solo hay que averiguar el signo de este infinito. Pues aquí tenemos un cociente donde el numerador vale 1, que es un número positivo, y el denominador es x. Pero x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, x es siempre una cantidad negativa. Luego el denominador es negativo en este caso y el límite vale menos infinito. Y de la misma forma podemos calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido x. En este caso x es mayor que 0. Y de nuevo tenemos el tipo 1 partido por 0, que vale infinito. Solo que ahora este infinito es positivo, porque tenemos el numerador que sigue siendo 1 positivo, pero ahora x es mayor que 0. Así que esto es más infinito. En realidad, cuando hemos obtenido el primer límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda y este ya ha salido menos infinito, sabemos que esta es una discontinuidad de salto infinito. Y aquí tenemos la gráfica de la función, donde se ve claramente el salto infinito que se produce. Por último, vamos a enunciar las propiedades de las funciones continuas. Y es que la combinación de funciones continuas casi siempre da lugar a una función continua. Así, si tenemos f y g, dos funciones continuas en un punto A, la suma f más g es continua en A. También el producto de un número por una de estas funciones, f, es continua en A. F por g, el producto de funciones, es continua en A. Y el cociente f entre g da lugar a una función continua en A siempre y cuando g de A no sea 0, porque en ese caso estaríamos dividiendo por 0.